la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. Mochila al hombro, cuaderno nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida. El ministro de Educación, Jaime Persic, señalaba en estos días que el 2022 será el año de la presencialidad plena, masiva, y con algunas recomendaciones que conoceremos en el transcurso del programa. Nos interesa visibilizar también las diferencias, opiniones, preguntas, dudas que circulan dentro de la comunidad educativa en relación a las vacunas y en relación también a las escuelas como postas de vacunación. Los dejo con un spot del Ministerio de Salud de la Nación y enseguida comenzamos. Primero se vacunó mi abue. Después mi tía Malu. Después nuestras mamás y papás. Mi hermano Javi y sus amigues también se vacunaron. Y ahora nos toca a los que tenemos entre 3 y 11 años. Porque Argentina ya tiene vacunas para protegernos de COVID-19. Y dentro de poco, todas y todos vamos a estar vacunados. Pedile a tu mamá, a tu papá o algún mayor que te anote. Vacúnate, es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Bueno, aquí estamos con nuestros invitados presenciales y después una sorpresa. Sergio Snieg, bienvenido. Muchas gracias, Mirta. Le damos también la bienvenida a Maricel Grau, que es integrante de uno de los colectivos que hay en la ciudad de Buenos Aires, que es el de Familias por Retorno Seguro. Bueno, ahora sí, los invito a los dos a conocer a Alexia Navarro, que seguramente está ya en el Zoom. Le vamos a dar también la bienvenida. ¿Cómo estás, Alexia? Buen día, ¿cómo están? Bueno, qué suerte tenerte ahí. Sabemos que hiciste un enorme esfuerzo, porque no siempre la tecnología responde, pero bueno, contamos contigo. El año lectivo se presenta con algunas coincidencias y algunas diferencias según la jurisdicción, quizás menos diferencias que cuando comenzó la pandemia. Contanos cómo plantea el regreso la provincia de Buenos Aires. La provincia está trabajando junto, desde el Ministerio de Salud de la provincia, ¿no?, junto con la Dirección General de Cultura y Educación, en lineamiento con las autoridades nacionales sobre esta vuelta a clase cuidada, haciendo principal hincapié en la vacunación, en un esquema de vacunación completo, tanto para los niños, niñas y adolescentes como para los trabajadores y sus familias. También estamos trabajando o seguimos trabajando en otras estrategias que ya ayudaron muchísimo durante las clases anteriormente en este contexto de pandemia, como la ventilación con dispositivos de medición de dióxido de carbono en las aulas y en todas las escuelas para garantizar la circulación y la ventilación cruzada, la higiene, ¿no?, sobre todo la higiene de manos, de superficies, y la utilización del barbijo. El barbijo como herramienta también es fundamental desde la primaria, que tenga un buen agarre tanto en la nariz, mentón, un buen ajuste, todo eso es fundamental. Y otra de las cosas es mantener la distancia en los ámbitos y sobre todo en ámbitos donde no se use el barbijo, como los comedores o en actividad física o actividades recreativas al aire libre. Ahora, Sergio, lavarse las manos antes de la pandemia en los chicos no era una cosa de una frecuencia, no había tampoco mucha conciencia del tiempo que era necesario. Explícanos un poco por qué se dice ahora que como mínimo hay que cantar el feliz cumpleaños. Sí, hay que cantar el feliz cumpleaños, así se dice, lavarse las manos y con abundante agua y jabón. En realidad, es tan importante lavarse las manos
la vacunación, la lactancia materna y el agua potable son 4 estrategias muy económicas que salvan vidas. Es tan importante lo de lavarse las manos que salva vidas que hay un Día Internacional del Lavado de Manos. Es justamente eso. Y lavarse las manos no es solamente me enjuago un poquito y listo, sino se dice cantar el feliz cumpleaños porque, como todo, se intenta que a través del juego los niños puedan aprender y decirle a los niños, sí, hay que lavarse las manos 20 segundos. ¿Y cuánto es 20 segundos? Sí, bueno, es cantar 2 veces el feliz cumpleaños. Ahora, cuando vos decís agua potable, y pienso también en la provincia de Buenos Aires, en realidad en todo el país, esto quiere decir que la pandemia de alguna manera exige una articulación del trabajo de diferentes ministerios. La pandemia vino a desnudar un montón de falencias que había en muchos lados y vino a gritarnos en la cara. Bueno, hay un momento donde tienen que ponerse de acuerdo todos y articular. Y bueno, tenemos que articular educación, salud, desarrollo. Y bueno, justamente esa es la idea. Vino a cachetearnos. Contanos por qué, Marisabel, fue necesario, ustedes sintieron la necesidad en la ciudad de armar este colectivo por el retorno seguro a las escuelas. Bueno, el colectivo está integrado tanto por familias como por docentes, que somos a la vez madres y padres, y el año pasado, a raíz de la preocupación que nos generó el planteo en la ciudad de la vuelta a la presencialidad plena en un momento de un pico altísimo de contagios, empezamos a profundizar en el conocimiento acerca de cuáles eran las medidas de prevención, de cuidado necesarias en el espacio escolar. Así estuvimos a lo largo de todo el año exigiendo medidas que tenían que ver con la provisión de insumos, con la provisión de barbijos, de distanciamiento, de ventilación en las aulas y de obras de infraestructura también que eran necesarias para poder habitar los espacios escolares de manera segura. En la ciudad, lamentablemente, como en muchos lugares del país, estas obras no se hicieron. Estamos todavía en la ciudad con problemas gravísimos de infraestructura en muchas escuelas que no tienen las condiciones, no solo para la presencialidad con la pandemia todavía muy desarrollada. Pero nosotros venimos reclamando algunas medidas que entendemos se podrían implementar. Por ejemplo, lo que mencionaba recién la doctora de los medidores de dióxido de carbono, las obras para abrir espacios con ventilación. Por supuesto también que se continúe con la provisión de alcohol en gel, de lavandina, de jabón. Nosotros en la mayoría de las escuelas no tenemos jabón en los baños, ¿no? Una cosa tan elemental. La mayor cantidad de personal auxiliar para realizar las tareas de limpieza. ¿Y tuvieron respuesta, tuvieron algunos logros a partir de esos reclamos? Los logros fueron a partir de la organización de la comunidad. Hemos tenido actitudes maravillosas por parte de familias, de estudiantes. Nosotros, por ejemplo, reclamábamos que en el contexto del aislamiento y la cuarentena el año pasado se entregaran bolsones de alimentos para las familias que lo necesitaran, que se proveyera de elementos de limpieza, y muchas veces tuvimos que recurrir a las colectas de las propias familias, incluso centros de estudiantes que se organizaron para comprar elementos de limpieza para las escuelas. Y esto también nos demostró que, bueno, estábamos muy librados y libradas a nuestra suerte, como lamentablemente estamos viendo que también ocurre ahora, ¿no?, con las medidas de prevención. Bueno, nos vamos de la ciudad a la provincia para que Alexia nos cuente un poco cómo es la situación de infraestructura, porque algo tiene que haber cambiado a partir de la pandemia. Sí, recordemos que durante los 4 años de gestión anterior también hubo una desfinanciación de toda la provincia y del Estado, tanto en salud como en educación. Por eso también se hizo un trabajo muy grande, ¿no?, de puesta a punto de las escuelas, el relevamiento. Nosotros trabajamos también desde salud a la par junto con educación, con estos relevamientos de infraestructura, con las recomendaciones para garantizar los elementos de higiene, los barbijos, las máscaras faciales cuando fueran necesarios también para los y las docentes, y ya hay obras de infraestructura terminadas, avanzadas y nuevas proyectadas realizándose en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, te cuento, Alexia, le cuento a nuestros invitados presenciales que hicimos una pregunta en el Facebook de Caminos de Tiza. Les preguntamos qué opinan sobre la vacuna y qué opinan sobre las escuelas como postas de vacunación. Vamos a ir leyendo varios de los mensajes y ir respondiendo. Jessica Presumido dice, creo que el lugar de vacunación ideal es el vacunatorio o la sala de atención primaria. Las escuelas tienen que recuperar su identidad y eso es mucho trabajo. A ver, sería importante, Alexia, que nos digas si una escuela que es posta de vacunación le agrega trabajo a los docentes. No, para nada. También recordemos que históricamente hay programas de articulación y la escuela es en un lugar donde se trabaja mucho en salud, en prevención, en promoción, en cuidados. Entonces, esta articulación es fundamental, es clave, no solo ahora con la pandemia o con la vacunación puntual del coronavirus, sino para todo el calendario de vacunación. Y siempre eran actividades que se realizaban habitualmente, tanto vacunas de calendario, las vacunas obligatorias también se aplicaban. Nosotros cuando asumimos la gestión, antes de la pandemia, esos pequeños meses de gestión antes del inicio de la pandemia, en las escuelas trabajamos sobre controles de peso, de talla, sobre alimentación saludable, junto con los equipos. Las postas, en este caso de vacunación, son postas itinerantes que se organiza previamente con el equipo directivo y con la comunidad educativa para hacer un día de vacunación, que el equipo es todo personal de salud que acompaña este proceso. Los y las docentes o los trabajadores auxiliares de educación no tienen ni sobre trabajo, ni sobre exigencia, ni tampoco imposibilita de ninguna forma la continuidad de las clases. Bien, seguimos con mensajes. Dayana Amor dice, mientras no sea obligatorio y consulten a las familias si aceptan o no la vacunación, no hay problema. ¿Pero es obligatoria? No, a ver, no es obligatoria la vacuna contra el COVID. Las otras vacunas son obligatorias y es más que una obligación. No hay que tomarlo como una obligación, sino hay que tomarlo como un derecho del niño, de la niña, del adolescente a ser vacunado y que cuiden de esta forma su salud. Si uno lo piensa como una obligación, estamos un paso atrás. Lo tenemos que pensar como un derecho en realidad. Y es un derecho que, como los niños y niñas no pueden decidir yo quiero o no quiero vacunarme, es obligación de los adultos. Así como es obligación de los adultos que vayan a la escuela a los niños, alimentar a los niños, tratar bien a los niños, vacunar a los niños. Es una obligación más, pero la transformamos del lado del derecho. Claro, es una obligación, como decís, y es una responsabilidad de los adultos. María de Los Ángeles Calderón dice, la vacunación en La Matanza ha sido y es una prioridad para dar continuidad a las trayectorias educativas. Leemos uno más ahora, dice Joana Brito, y no estoy de acuerdo. La vacuna se debería dar en los vacunatorios o en farmacias con orden médica, cosa que si alguien se haga cargo de los efectos que puedan pasar y consentimiento informado, o sea, nada de dolor de brazo, fiebre y 48 horas, que eso ya lo sabemos todos. En la página del Ministerio hay datos de los graves efectos adversos que te pueden agarrar, pero como nadie busca, van y se pinchan nada más. Una vez que vos tenés el consentimiento, decidís si te arriesgás o no. A ver, sí. A ver, discúlpame, ¿no? ¿Cómo se llama? Joana. Joana. A mí me parece que Joana está confundiendo lo que es un efecto adverso con lo que es una contraindicación. Ajá. En la página del Ministerio figura claramente las contraindicaciones para recibir tal o cual vacuna. Ella está hablando de la del COVID. Sí, por justamente. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Son contraindicaciones haber tenido una reacción alérgica muy grave que se llama anafilaxia en la vacuna anterior,
mayor. En algunas es una contraindicación si tenés muy baja la cantidad de plaquetas. En otras es son varias las contraindicaciones. Eso no son efectos adversos. Claro. Efecto adverso es qué es lo que te puede pasar cuando te aplican la vacuna. Y en la mayoría de las vacunas que al menos se están aplicando acá en Argentina, los efectos adversos que son muy poco comunes son... los que son más comunes, dolor de cabeza, fiebre, mialgia, dolores musculares, decaimiento. Transitorio. Muy poco comunes, son tan poco comunes que si yo te pregunto a vos, ¿conocés a alguien que haya tenido un efecto adverso grave a la vacuna? Me vas a decir, no, creo que no. Bueno, como dice, digamos, en los prospectos médicos. A ver, el paracetamol, la aspirina o el ibuprofeno o la amoxicilina tienen más efectos adversos que la vacuna del COVID. Marisabel, una pregunta en relación a las postas que sean en las escuelas, las postas de vacunación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ve el colectivo? Bueno, a nosotros efectivamente nos preocupa mucho el tema de la vacunación. En la ciudad de Buenos Aires, solo el 55% de los niños entre los 3 y los 11 años tiene la segunda dosis. Nos parece que es prioridad que se desarrollen campañas para efectivamente lograr que tengan el calendario completo todos los niños y niñas antes de empezar el ciclo lectivo. Nos preocupa mucho también que obviamente los menores de 3 años no tienen vacunas porque todavía no ha sido aprobado, y hay efectivamente en muchos jardines de nivel inicial niños de 1, 2 y 3 años. Entonces, en esos espacios nosotros entendemos, por supuesto, que hay que tener cuidados especiales. Venimos reclamando el teletrabajo, por ejemplo, para las madres. Y no descartamos que puedan usarse las escuelas como espacios de vacunación si eso fuera parte de una planificación de cuidado hacia los estudiantes, hacia las familias, que la escuela pudiera cumplir un rol educativo en el sentido de la vacuna. Ahora, de ninguna manera puede hacerse en paralelo al inicio de clases presenciales con pocos espacios, con poca infraestructura, de manera improvisada, sin información para las familias, para los docentes. Entonces, la verdad es que para que eso ocurra, entendemos que tiene que haber un trabajo planificado conjunto entre la docencia, las familias, las autoridades, que no está existiendo, ¿no? Bien. Hay un mensaje más y me gustaría que lo comentes, Alexia. Dice Héctor Daniel Arias: no adhiero a este experimento, más con los niños que casi no les afecta. Lo transformo en pregunta: ¿casi no les afecta el COVID? Mira, por suerte la circulación viral, y los efectos las graves en los niños también se dan más en niños con factores de riesgo o con enfermedades predisponentes, como lo vemos en los adultos. Pero los niños también pueden sufrir cuadros graves con internaciones en terapia intensiva, inclusive con respirador. Entonces, la vacunación es una herramienta de protección y de cuidados, ¿no? Como recién decíamos, es un derecho de los niños estar vacunados y tener estas defensas también para poder dar respuesta a la enfermedad y también para garantizar el cuidado a sus familias. Eso también es fundamental. Recordemos que las personas vacunadas también contagian menos. Y quería aclarar, si me dejás, sobre la pregunta anterior, sobre la vacunación también en las escuelas, ¿no? Dos cositas. Por un lado, sobre que el comentario que tenían miedo que les pase algo, ahí en las escuelas, y por eso decían que tenía que ser en un centro de salud. El equipo itinerante que va a hacer la vacunación está completamente capacitada con todo el equipamiento necesario para estar atentos frente a una eventual complicación. Que no es frecuente, no es lo que estamos viendo, no son vacunas experimentales, son vacunas seguras y efectivas, pero como toda práctica de salud, exige los protocolos correspondientes. Por otro lado, esto se está realizando en articulación con los equipos docentes, con las escuelas, con las familias. En la provincia de Buenos Aires ya se está haciendo esta vacunación, que todavía no están iniciadas las clases, pero sí las aulas están abiertas. Eso no demora ni retrasa el inicio de clases, y lógicamente con la comunicación a las familias,
con las autorizaciones, si quieren venir los padres, los tutores, las madres, también a vacunarse o acompañar a los niños, a otros hijos o hijas, también pueden venir. Bueno, Alexia, cerramos este bloque, ojalá puedas quedarte unos minutos más, y lo cerramos con un nuevo spot del Ministerio de Salud de la Nación. Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto. Estamos sosteniendo una pared, por favor no la dejes caer. Todos somos héroes anónimos. Estamos vacunando a niñas y niños de entre 3 y 11 años para protegernos contra el COVID-19. Informate en argentina.gov.ar/vacuna COVID. La vacunación es la salida. Es buena para vos. Es buena para todas y todos. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Vamos a escuchar entonces ahora a Florencia Kahn, médica infectóloga por la UBA, que refiere a las vacunas. Mi nombre es Florencia Kahn, soy médica infectóloga y vengo a hablarles hoy de la importancia de la vacunación en niños y niñas. Dentro del calendario nacional de vacunación hay vacunas gratuitas y obligatorias para todas las etapas de la vida, es decir que son un derecho pero también una obligación, porque protegen no solo a quien se vacuna, sino también a quienes lo rodean. Particularmente en esta situación de pandemia, tenemos una vacuna contra COVID-19 que puede utilizarse a partir de los 3 años de edad en niños y niñas. Y también tenemos vacunas para adolescentes y para todas las edades. En particular, la vacuna contra COVID-19 en niños y niñas ha demostrado ser una estrategia segura y eficaz que protege contra las formas graves, contra las complicaciones, las internaciones, y no solo protege a ese niño, a esa niña que se vacuna, sino también a los adultos mayores que los rodean, que tienen comorbilidades o que pueden tener alguna complicación por COVID. Así que hay un beneficio individual en ese niño, en esa niña que se vacuna, pero también en las personas que están a su alrededor. Así que una vez más, las vacunas salvan vidas, nadie se salva solo. Muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, me parece que hay que tener en cuenta, digo, para comprender también los miedos, las dudas, las preocupaciones, que se pasó por distintos momentos, ¿no? Primero se dijo en el primer año de la pandemia que los chicos no se contagiaban, pero que eran transmisores. Después sí se comprobó que se contagian. Ahora, esto en realidad, más que a ver, ¿cómo podríamos decir? Esto creo que es positivo en el sentido que muestra que cada vez sabemos más. ¿Qué pensás, Sergio? Sí, cada vez sabemos más, y cuanto más sabemos nos damos cuenta que es poco lo que sabemos todavía de este virus que nos está enseñando todos los días. O sea que es mucho lo que todavía no sabemos. Y sí, como en todo, ¿no? Uno empieza a leer y dice, ¿cuántas cosas que no sé? En realidad, igual que al principio desinfectábamos todas las bolsitas cuando veníamos al supermercado, nos cambiábamos los zapatos. Bueno, al principio uno empieza a tomar recaudos como no sé de dónde viene por las dudas. Bueno, a medida que se va sabiendo de dónde viene, uno va achicando esos recaudos. Y todas las indicaciones, todas las sugerencias son dinámicas, son el hoy al hoy. Lo mismo que el retorno a las clases con las aulas seguras. Bueno, serán situaciones dinámicas que se tendrán que ir evaluando a medida que va pasando. Uno dice, mira, en Ciudad recién en 4º grado van a usar el barbijo, y si en Ciudad se ve que en 1º a 4º grado hay muchos casos de COVID, y bueno, tendrán que adecuar esto. En provincia no, y se ve que son pocos, y bueno, se irá adecuando, igual que se fue adecuando, igual que fuimos adecuando nuestra vida en estos 2 años. Bueno, esto también no son indicaciones definitivas para siempre.
Bien, recuperamos a Alexia, así compartimos también con ella algunos de los mensajes que dan pie a seguir aclarando algunas cuestiones que circulan. Dice Norma Martínez, nadie se hace responsable de efectos adversos, pero si no te vacunás, sos un irresponsable. A mí no me suena la palabra experimental a otra cosa que no sea experimento. Si es experimento, no puede ser obligatorio. ¿Qué le dirías, Alexia? No, las vacunas, como veníamos charlando, son vacunas seguras y efectivas. Es una vacuna de una plataforma, la vacuna Sinopharm, que es la que se está aplicando actualmente en niños y niñas, y las otras que se están aplicando también en adolescentes. Son vacunas completamente seguras y efectivas y muy conocidas. Y claro que sí, que todos nos hacemos cargo de los posibles efectos adversos, no solo de la vacunación, sino de la administración de cualquier medicamento. Como comentábamos recién, hay medicamentos que son utilizados habitualmente y que tienen efectos adversos muchísimo más graves que la vacunación, que como decíamos, son vacunas seguras, que los efectos adversos son muy leves y muy poco frecuentes. Bueno, otro tema en discusión era el tema de las escuelas como postas de vacunación, que si bien en este momento están planteadas solo en la provincia de Buenos Aires, a lo mejor serían bienvenidas en otros distritos, teniendo en cuenta, a ver qué opinás y qué opina el colectivo de Familias por el Regreso Seguro, a través tuyo, que la escuela es el lugar natural, es el espacio confiable, es el espacio que avala este tipo de cuestiones. ¿Cómo lo ven? Bueno, varias cuestiones quería plantear en relación a lo que se venía comentando. Por un lado, que, como decía el doctor, hemos aprendido muchas cosas, pero seguimos desconociendo muchas otras, ¿no? Y nosotros entendemos que esto implica, obviamente, que hay que continuar con todas las medidas de prevención, que promover la vacunación es correctísimo y nosotros lo alentamos, pero que eso no significa que porque haya vacunación podemos dejar de lado todas las demás medidas de prevención. A nuestro juicio, por ejemplo, la decisión de eliminar los barbijos para el nivel inicial y en primero, segundo y tercer grado es un error absoluto que no tiene fundamentación pedagógica. Y también lo que nosotros planteamos con mucha fuerza es que si bien la vacunación genera que la mayoría de los niños y niñas transiten la enfermedad y por supuesto también los adultos de manera leve, tampoco pueden descartarse complicaciones o lo que se conoce como los síndromes post-COVID, cuestiones que se van conociendo a medida que se va desarrollando la enfermedad. El doctor Oscar Trota del Garraham, no me quiero equivocar y me anoté los datos, planteaba que durante la ola de la variante Omicron se triplicaron los niveles de internaciones pediátricas en 2 semanas. Entonces, no podemos descartar nosotros que haya complicaciones en los niños aun cuando estén vacunados. Lo mismo que ocurrió en España. En el grupo de menores de 12 años se desarrollaron las mayores tasas de contagio durante la segunda ola. Pasaron a 5.800 casos cada 100.000 niños en 14 días. Entonces, vacunación, sí, por supuesto, y las escuelas podrían ser postas, pero hay que continuar con todas las medidas preventivas para evitar el contagio. No es que con la vacunación eliminamos todo, ¿no? Sí, señalabas el tema de los barbijos, que la ciudad los ha eliminado para este ciclo lectivo que se inicia, cuando en el Ministerio de Educación de la Nación lo plantea dentro de las recomendaciones. Después vamos a decir cuáles son las 4 recomendaciones desde el Ministerio de Educación de la Nación. En relación, para ir dándole un cierre al tema de las escuelas como postas de vacunación, que para algunos consideran que no es apropiado, dice Gabriel Roisman Posteraro: leí recién un comentario a favor de la vacunación, pero ponía en duda el lugar de la escuela como vacunatorio. A mí me parece central rescatar el papel de la escuela en la promoción, prevención y protección de la salud. Las viejas escuelas normales tenían consultorio odontológico. Promover la salud también es construir. Bueno, ¿qué pensás, Alexia? Bueno, desde ya la provincia de Buenos Aires es posta la escuela de vacunación. Seguramente ustedes también piensan
que no se trata solo de poner la vacuna, sino que es tomar una posición en relación a la salud para las familias. Correcto, es retomar el vínculo de salud, educación, la articulación del Estado y estar a disposición de las familias y de toda la comunidad educativa. Cuando el año pasado se empezó con esta vacunación en niños y niñas, también hicimos esta estrategia de vacunación en las escuelas durante los meses de noviembre y diciembre, y esto se acompañó con propuestas pedagógicas, con cuadernillos didácticos, también para tratar el tema en las aulas de la importancia de la vacunación. No solo la vacunación de coronavirus, sino de la vacunación del carnet gratuito y obligatorio nacional que tenemos en nuestro país. También son vacunas fundamentales que también se van a estar aplicando en estas postas itinerantes en las escuelas, justamente para garantizar el acceso de los niños y niñas y su vínculo también con la salud. Mira, un dato muy interesante en esta semana que empezamos a hacer este trabajo de vacunación en las escuelas, se iniciaron 5.000 esquemas de vacunación de niños que todavía no habían recibido la primera dosis. Y las familias están muy contentas también de garantizar ese acceso. Bueno, nos interesa también escuchar qué piensan algunas mamás que tienen opiniones distintas en relación a la vacuna. Una de ellas de la ciudad de Buenos Aires. Hola, soy Valeria Pesonova, mamá de Marcos de 5 años. Tengo muchas dudas acerca de vacunar a mi hijo antes de clases o no, más que nada por falta de información de cómo afecta a los nenes pequeños la vacuna, cómo lo afecta la enfermedad. Habían dicho que no los agarra tan fuerte, lo pasan diferente modo la COVID. Por eso, sabiendo que mi hijo está de buena salud y no tiene ninguna enfermedad preexistente, elijo no vacunarlo por ahora, menos que sea muy necesario. Solemos vacunarlo con otras vacunas de calendario, pero por COVID todavía no hemos decidido qué hacer. Si tuviera alguna enfermedad preexistente, algo, sí, claramente lo vacunaría, pero sabiendo que está ok, por ahora elegimos que no. Y bueno, sí, hay falta de información claramente para mamás y papás acerca de la vacuna, cómo afecta a los nenes pequeños, cuántos casos graves hay hoy en el país. Por eso no sabemos cómo actuar hasta, ver a pediatra o consultar con pediatra. Así que bueno, por ahora no. Sergio, ¿qué opinás? A ver, yo le voy a responder a Valeria. Sí. Valeria, la vacuna es segura, es una vacuna que, como decía recién la doctora Alexia, está montada sobre una plataforma, imagínate como un tren, que el tren ya es conocido y lo que se hace es cambiar el componente viral. O sea, es recontra segura la vacuna. Si vos vacunás a tu hijo, lo que aparte estás haciendo es reducir, que si se llega a enfermar, reduce su carga viral y contagia menos. Entonces, lo vacunás, le explicás por qué lo estás vacunando, no solo para cuidarlo a él, sino para cuidar también a los seres queridos que por ahí tienen alguna enfermedad en las que si se llega a contagiar el COVID es grave. Entonces, de esta forma, él se está vacunando y le estás enseñando lo que es la solidaridad. Vacunarse es un acto solidario. No solamente me vacuno por mí, sino que me vacuno para cuidar a todos los que están alrededor. E inclusive, alrededor puede haber gente que no se pueda vacunar o que esté totalmente en contra de la vacuna. Yo también estoy cuidando a esas personas si yo me vacuno. Así que es un acto solidario, vacunalo, es recontra segura la vacuna. Bien, me parece importante una mamá que duda, porque creo que a veces se generaliza, se pone en la misma bolsa de gatos a los antivacunas. No es lo mismo los que queman los barbijos, los que dicen el virus no existe, que alguien que tiene dudas o que tiene miedos. Alexia, ¿nos estás escuchando? Ah, no, me parece que el Zoom... Sí, estoy escuchando. Bueno. ¿Querías referirte un poco a esto?
Sí, como decíamos, es una vacuna completamente segura. Está muy bien que tengan dudas, que pregunten. También los medios de comunicación generaron muchas dudas con todas las vacunas y con todas las medidas que se toman en la pandemia, que la verdad son seguras. El ADMAT, que es el órgano regulador, autorizó, evaluó todos los documentos necesarios para que se pueda aplicar en nuestro país. Bueno, me parece que seguir también. Está un poco intermitente el Zoom en este momento. Quería que cerremos el bloque y te iba a preguntar, ¿qué pensás que así como las escuelas pueden ser espacios naturales para que los chicos se vacunen ahí, también es un lugar de convocatoria natural a padres y este tema es importante abordarlo? Las reuniones de padres pueden ser por temas pedagógicos, por temas relacionados con la convivencia escolar, pero también para poder convocarlos y tener una escucha abierta a todos los miedos y las dudas que presentan. Sí, efectivamente, la escuela es un lugar en el que construimos una relación de mucha escucha y de mucha confianza, ¿no? Entre las familias, la docencia, pero también, en estas cuestiones se requiere gente especializada, ¿no? Personal científico, médico. Totalmente. Lamentablemente, el año pasado, muchas de las discusiones que atravesamos como familias, en nuestro caso con el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, planteaban enunciados que no se fundamentaban, ¿no? Nosotros hemos escuchado muchas veces a autoridades del Ministerio, al propio jefe de gobierno, decir, toda la evidencia científica nos dice que podemos hacer esto, ¿no? Que podemos abrir las escuelas. Bueno, ¿cuál es esa evidencia científica? ¿De qué estamos hablando? Precisemos. Y en el caso de la información sobre la vacunación, yo entiendo que podrían ser las escuelas, pero esto requiere también personal médico especializado que viniera a las escuelas, ¿no? A realizar esa tarea. Implica también un mayor financiamiento del área de salud, que hemos visto también, ¿no? Así como son las olas de COVID, son las olas de financiamiento y contratación de personal de salud que, deja esa tarea una vez que está. Así que decimos sí, pero con recursos. Nos vamos, Marisabel, Sergio, y allá la tenemos todavía Alexia, al próximo bloque, y vamos a seguir escuchando a algunas mamás. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Bueno, seguimos entonces opiniones diversas de las mamás. Escuchamos hace un momento a una de la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a San Clemente. Mi nombre es Romina Castro. Ellas son mis hijas. Camila Torres tiene 3 años. Soy Kiara Torres, tengo 11 años. Soy Sofía Torres y tengo 7 años. Ellas van a la escuela y la más chiquitita va al jardín. Yo vacuné a mis hijas porque considero que es lo mejor para que nos cuidemos y tengamos más posibilidades de que esta pandemia termine pronto. Bueno, seguimos también con algunos mensajes. ¿Qué te parece, Sergio? Ana Kurzbach, salió el tema de la función que cumplieron algunos medios durante la pandemia y me parece importante tener en cuenta porque se habló de desinformación o a veces de información no fundamentada. Ana Kurzbach dice, muchos medios malinforman diciendo que se trata de una vacuna en estado de experimentación cuando los expertos sostienen que ya hace por lo menos 10 años que se estudia al COVID y que gracias a los avances tecnológicos se pudo crear rápidamente la vacuna. Este fue uno de los argumentos. Algunos decían que no se le dio el tiempo suficiente en relación a vacunas para otras enfermedades. ¿Por qué esta está especialmente bajo sospecha, esta vacuna? En realidad es una vacuna que gracias a la modernidad se pudo sacar bastante rápido. Yo tengo mucho miedo de subirme a... Antes los edificios los hacían en 10 años. Tengo mucho miedo de subirme a este edificio y lo hicieron en 1 año.
Bueno, lo hicieron en un año porque el avance científico fue así. Bueno, la vacuna igual. Se pudo avanzar rápidamente con los recursos puestos ahí para que la vacuna se pueda hacer rápido. Ahora, la fase de experimentación, por ahí a nivel poblacional no se sabe que los médicos estamos obligados todavía a declarar los efectos adversos que pueden llegar a ocasionar, se llaman ESAVI, los efectos post-vacuna que pueden llegar a ver con la Sabin, bueno, que ya se sacó, con la sal, con la de la hepatitis B, la de la hepatitis A, la del neumococo. Uno tiene que declararlo porque siguen en continua vigilancia. Bueno, esto es igual, sigue en continua vigilancia. Lo que se hizo fue, por unas medidas extraordinarias, por la gravedad del caso, de acortar una de las fases de experimentación, pero la vacuna fue probada, fue aprobada, fue recontraaprobada, todas las vacunas que al menos acá en Argentina son las que se están aplicando. Bien, queda aclarado. ¿Y qué dice esta mamá de Mar de Ajó? Mi nombre es Manuela Rojas, vivo en el Partido de la Costa, más precisamente en Mar de Ajó. Soy casada y tengo un hijo de 9 años que se llama Lewel. Decidimos vacunarlo ni bien se abrió la campaña de vacunación. Es más, nos llegó el turno para el primer día que comenzó la vacunación de niños, que fue el 12 de octubre de 2021. Por supuesto que primero consultamos con su pediatra para ver si estaba de acuerdo y avaló completamente nuestra decisión. Lo decidimos principalmente porque nos parece que es el camino para salir de esta pandemia horrible. Es una forma solidaria también de colaborar con aquellos, con otras personas, porque la vacunación en niños es la manera de evitar el contagio hacia otros también, y es la manera de salir, como decía anteriormente, de esta pesadilla. Así que bueno, esa fue nuestra manera de contribuir y colaborar con la salud de todos. Bueno, a ver, la presencialidad segura, como decía en estos días el ministro de Educación, Jaime Persic, es imprescindible, sobre todo teniendo en cuenta que durante la pandemia, lo hemos dicho 1000 veces, se profundizó la desigualdad, se profundizó la brecha y produjo deserción, tema que tomó cada una de las provincias, muy especialmente la provincia de Buenos Aires, que era una de las que tenía el mayor porcentaje de deserción, dadas la cantidad de escuelas que están en lugares donde no había conexión, tema que se está empezando a resolver desde la Nación con la distribución de más computadoras. Voy a leer algo breve y te damos la palabra, Alexia. Dice Evangelina de Minichis, acuerdo con la vacunación, deberían incluirla en el calendario obligatorio, así no tenemos debates innecesarios. La escuela puede ofrecer el espacio físico, pero la responsabilidad debe ser de las madres y los padres. Sí, varias cosas. Claramente este tiempo, estos meses o años de pandemia, con la suspensión de clases, fue un problema, pero fue también una herramienta segura y comprobada para poder controlar y dar respuesta, ¿no? frente a esta situación. Por eso ahora que ya estamos en otra situación, con otra situación epidemiológica, con la vacunación, los protocolos de vuelta a clase, para garantizar una vuelta a clase segura, se fueron también modificando a raíz de todo esto. En la provincia de Buenos Aires se trabajó mucho para disminuir estas brechas y se fueron garantizando de distintas formas la continuidad pedagógica. Desde el primer momento se trabajó primero con la entrega de bolsones de alimentación, cómo hacer una entrega segura y de calidad de estos productos, que participó en muchos organismos, muchos ministerios en articular este trabajo, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, de Educación, de Salud. Por otro lado, se hicieron guías también de trabajo para justamente estas familias que por dificultad en la conectividad no podían tener clases de formas virtuales, pero se brindaron numerosas herramientas, incluso hasta equipos docentes con trabajo en
en domicilios, en casas, para garantizar y acompañar la continuidad pedagógica en estos chicos. Así que fue un trabajo enorme y ahora poder volver a una presencialidad plena es el principal objetivo, ¿no? En el momento en el que estamos es, la verdad, algo muy, muy importante. Por eso también es muy importante la vacunación, como decían las madres que acabamos de escuchar, la vacuna también ayuda a ir terminando con la pandemia. Mientras todavía haya población que no se vacune, damos la posibilidad de la circulación de nuevos virus. Bueno, me parece que esto va agregando entonces argumentos a favor. María Isabel, de despedida, y le damos después la palabra a Sergio, que quería contestar algo en relación a la mamá de Mar de Ajó. Bueno, nosotros, como te decía al principio, estamos muy preocupadas y preocupados porque vemos que no es un retorno seguro a la presencialidad. Lamentamos que, a nuestro juicio, el protocolo nacional tiene muchas falencias, al igual que en la ciudad, en relación, por ejemplo, al aislamiento. No se establece cuándo se debe aislar el curso completo. La ministra de Salud decía, bueno, si hay 3 positivos en un grado se considera un brote, pero eso no significa que ese grado va a ser aislado, no significa que esos docentes van a estar en aislamiento. Entonces, la verdad es que estamos muy preocupadas y preocupados como familias en situaciones en las que además hay aglomeraciones grandes de niños y niñas, ¿no? Tenemos aulas superpobladas, escuelas con problemas de infraestructura, como te decía al comienzo, con falta de ventilación. Entonces nosotros seguimos exigiendo protocolos de mayor cuidado para la prevención de los contagios. Bien, querías contestar algo a la mamá de Mar de Ajó y después vamos a escuchar una más de la ciudad. Sí, la mamá de San Clemente, que estaba con la nena de 11 años, la nena de 7 años. No solamente tenemos que hablar de vacunas de COVID y aprovechamos el ingreso escolar para reforzar la importancia de las otras vacunas, la de los 5 a 6 años y que son la triple bacteriana, la triple viral y la vacuna Salk, y ahora se agregó un refuerzo de varicela. Ajá. Entonces, todos los niños y niñas que entren a primer grado tienen que aplicarse también la de varicela, pero todos los niños y niñas nacidos después, que ya tengan 6 años y que hayan nacido después del 1 de octubre del 2013, se tienen que aplicar una segunda dosis de varicela. Y con respecto a la nena de 11 años, recordar que a los 11 años hay que aplicarse la vacuna del VPH, que es el virus del papiloma humano, la triple bacteriana acelular y la vacuna contra el meningococo ACWY, que es la tetravalente. Así que hay que aprovechar las vacunas, hay que ir y vacunarse porque es un derecho. Bien. ¿Y esta mamá de la ciudad de Buenos Aires, qué opina? Hola, mi nombre es Yamila Toscano, soy mamá de Mía, de 10 años. Yo decidí vacunar a mi hija por COVID, por una cuestión de seguridad, para que pueda tener los anticuerpos que su cuerpo necesita. De hecho, tuvo COVID 2 veces y creo que si no hubiese tenido las vacunas, lo más probable es que le haya pasado un poquito peor. Por suerte la pasó muy leve, porque además es una nena sana, pero también me da a mí una tranquilidad como mamá el hecho de que esté vacunada. Bueno, estamos en contacto con Alexia, que ya se nos va, y la despedimos. ¿Nos querés decir algo de despedida, Alexia? Sí, no, aclarar también un poquito las dudas, ¿no?, que hay, que surgen con nuestros nuevos protocolos de vuelta a clase. También recordemos que son todos adelantos, nuevas actualizaciones en base a la situación epidemiológica. Ahora ya no se aíslan los cursos justamente por la vacunación. La diferencia entre tener que aislar un grado o no es la vacuna, y los niños que no posean la vacuna sí son considerados contactos estrechos y se deben aislar, y los que tengan el esquema de vacunación completo con la utilización de barbijo y los cuidados como corresponden no necesitan aislarse, justamente como está pasando en la población general, que ya cambió también en los lugares de trabajo, con la circulación
con todas las medidas que están tomando y también por esta cepa particular que es la que está circulando actualmente. Si nos encontramos frente a otras situaciones, se harán las modificaciones y las actualizaciones correspondientes. Pero todo esto es con la evidencia científica correspondiente. También para transmitirle seguridad a las familias y a los docentes y trabajadores de la educación que también tienen estas mismas dudas que escuchábamos recién. Así que bueno, agradecerles por esto y seguimos trabajando juntos y juntas por todos los niños y niñas. Muchas gracias, Alexia Navarro. Efectivamente, que este sea un año en el que no sean necesarias las burbujas es importantísimo porque fue un año absolutamente caótico. Bueno, nos vamos despidiendo. ¿Algún mensajito? Dice Andrés Delgado, importante la opinión especializada porque hay gente que vierte contenidos como verdades reveladas y eso es peligroso. Efectivamente, produce muchísima confusión, ¿no es cierto? Y leemos solamente uno más. No podemos imponer a nadie la obligatoriedad ni de esta ni de las obligatorias. Yo confiaba en las vacunas hasta ahora, vi muchos efectos adversos. Los datos de las páginas del Ministerio vuelve a aparecer este tema y dice por último que que cada padre vea lo que quiere para su hijo sin importar si el otro está o no vacunado. Sí, a ver. De despedida, que comentando. Una persona me diga, vi muchos efectos adversos, lo que me hace pensar, a ver, sí, ¿cuáles? ¿Cómo puede ser que una persona haya visto muchos efectos adversos y uno que está en el tema no vio ninguno? A mí me llama la atención. Bueno, gracias Sergio. Vos, por favor, y de despedida, Marisol. No, bueno, para terminar, decir que desde nuestra perspectiva se requiere una política pública que busque un equilibrio entre educación y la necesidad de desarrollar, por supuesto, la presencialidad en las escuelas en la medida en que lo permite el contexto epidemiológico, priorizando también la garantía del cuidado de la salud. Nos parece que tiene que haber un equilibrio entre esos dos aspectos. Bueno, muchas gracias a ambos y, por supuesto, apostamos a que el 2022 sea un año reparador. Gracias a todos, hasta la próxima semana. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas, anímense. Son los que suman brazo y abrazo, ciencia y conciencia, duda y verdad. Fogoneros incansables, los maestros abren los ojos.